Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de que le hemos llamado Finanzas Personales desde una perspectiva fiscal, donde queremos ir enlazando conceptos sí fiscales que debemos de cuidar en el manejo de nuestras finanzas personales, pero también algunos otros temas que probablemente pues no se considera que son temas propiamente de finanzas personales. Les recuerdo que esta es una iniciativa que estamos promoviendo entre nuestros clientes de Obetus y de H Integro con el objetivo de apoyarlos en tener una mayor comprensión de la relación que hay en el tema de finanzas personales e impuestos personales, dado el entorno tan volátil que estamos viviendo. Decíamos en la sesión de introducción que si ustedes no asistieron y quieren viviendo en un entorno que muchos autores definen como VUCA, por sus siglas en inglés, que era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y lo que queremos hacer ante este entorno, pues es empezar a apoyarlos en algunas herramientas a nuestros clientes que les ayuden en sus finanzas personales sin considerar sin dejar de ver el aspecto fiscal que esto conlleva. Y ese es el primer tema después de la introducción que tuvimos el mes pasado, que se llama los ingresos. Hablemos sobre los ingresos. Y les recuerdo que realmente lo que vamos a estar viéndonos es en 12 sesiones, una por mes, para ir platicando de diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar de los ingresos, de los tipos de ingresos de una persona física, más allá de que si tienes un negocio y que tienes una empresa, pues a ver tú como persona física, ¿qué ingresos dices que tienes? Hablaremos el mes de septiembre de otros temas de obligaciones fiscales que son muy diferentes, probablemente mis obligaciones fiscales por mi tipo de ingreso, si los comparo con los que tiene mi amigo, mi compadre, mi vecino, pues son diferentes las obligaciones fiscales. Hablaremos también de la importancia del buzón tributario. Luego ya en el mes de octubre platicaremos sobre los gastos y deducciones. En noviembre invitaremos a mi socia en GHG, especialista en el tema de emociones y memoria celular, Angie Lemes de Camargo, para que nos apoye un poco en el tema de la relación de las emociones con las finanzas. Hablaremos de los comprobantes fiscales 4.0 ya en diciembre, porque estaremos a punto de iniciar la vigencia de eso en el mes de enero. Luego platicaremos del régimen simplificado de confianza en específico, porque después de un año de estar aplicándolo, pues analizaremos más sus beneficios, sus desventajas, y lo que hemos visto, cómo ha funcionado durante el año 2022. Ya en el mes de febrero platicaremos en específico de las oportunidades que trae el régimen general, de la declaración anual de las personas físicas, del ISR, del IVA, de la firma electrónica, de los sellos digitales, y por último trataremos de englobar todos estos temas, qué impacto tienen con el manejo de mis finanzas personales. Yo veo dentro de la educación financiera, si lo ponemos así en un círculo, hay un componente interno muy fuerte que es la educación fiscal. No pueden ir separados. Si estamos interesados en ganar dinero, en generar dinero, en manejar dinero, tenemos que aprender de temas fiscales, aunque sean unos conceptos básicos, saberlos manejar. ¿Por qué? Por el entorno que estamos viviendo, el entorno electrónico digital que estamos viviendo. Y de toda esta introducción que les estoy dando, pues ustedes pueden revisar el material que dejamos ya grabado en la sesión de introducción, que está colgado en la página de YouTube de Obetus. Les recuerdo, el objetivo del programa de un año es que las personas que nos van a acompañar, nuestros amigos, nuestros clientes, es que vayan aumentando su conocimiento financiero y fiscal.
para aplicar acciones concretas que le ayuden a manejar adecuadamente sus finanzas, evitando errores que pueden afectarle su patrimonio. Incluso el día de hoy les vamos a mostrar un ejemplo de lo que recientemente hizo el SAT con una publicación que confunde completamente a las personas físicas y si le hacemos caso, corremos grandes riesgos. En los temas fiscales hay muchos mitos fiscales, no todos son reales, no todas las cosas son reales, por eso son mitos. Entonces vamos a tratar de desmentir también el día de hoy algunos de esos mitos en torno a los temas fiscales y relacionados con las finanzas de las personas físicas. Pero en sí, el día de hoy, ¿qué objetivo tenemos? Queremos que ustedes, cuando concluyamos esta sesión, tomen conciencia de la importancia de documentar correctamente cualquier tipo de ingreso que vayamos a tener. Y esto como un paso inicial para mejorar o mantener las finanzas personales, sus finanzas personales. Ese es el punto importante. Y bueno, pues ya entrando en materia, pues primero, si vamos a hablar de ingresos, pues tenemos que definirlos. Yo voy a ir exponiendo algunas slides que tenemos preparados, el equipo de personas físicas, con mis compañeras Nayeli y Karen, preparamos esta información para ustedes, las iré exponiendo y al final vamos a ver un ejercicio, queremos hacer un ejercicio de reflexiones, que entre todos vayamos concretando algunas conclusiones o algunas reflexiones de lo que les estamos platicando para que entre todos compartamos cómo estamos percibiendo esta información, ¿no? Pues empezando por el tema de ingresos. ¿Qué es un ingreso? Pues un ingreso podemos decir que es toda aquella ganancia que se recibe por la venta de un bien o por la prestación de un servicio. Generalmente se hace efectiva mediante un cobro monetario, cobro en dinero, ¿verdad? Y está subrayada la palabra generalmente porque hay algunos conceptos, ya si nos vamos técnicamente en materia fiscal, que pudieran considerarse ingreso aunque no haya flujo de efectivo. Pero en la mayoría de las personas físicas decimos que se recibe efectivamente el ingreso cuando se recibe el dinero. También pudiéramos decir, o ingreso es todo depósito en cuenta bancaria. Incluso se considera ingreso para fines fiscales todo depósito que hay en tu cuenta bancaria, salvo prueba contraria, ¿sí? Salvo que tú demuestres que efectivamente no es un ingreso que estás recibiendo a cambio de la prestación de tu servicio, a cambio de la venta de un bien. Esto es importante que entendamos que todos los depósitos que tú vayas teniendo en tus cuentas bancarias tienen que tener un origen que esté comprobado. Y normalmente, ¿cómo lo comprobamos? Pues lo comprobamos a través de facturas electrónicas, CFDIs. Estas comprobantes, pues pudieran ser a través de las facturas de ingresos, facturas electrónicas por tu prestación de servicio, por la venta de tu mercancía, por tu recibo de renta, por mencionar los más comunes. Y aquí es muy importante cuando estamos emitiendo un documento, una factura, que comprueba un ingreso tuyo, que valides el campo de método de pago. Método de pago es un campo que el SAT está tomando para, en la información que viene en la factura electrónica, identificar en qué periodo estás recibiendo ese dinero y por lo tanto hacerlo causante de impuestos en ese periodo o en un periodo posterior. PUE, ¿qué significa? PUE significa pago único, pago en una sola exhibición. Es como decir que lo estoy recibiendo al contado. Y PPD significa pago parcial o diferido. Significa que en este momento no estoy recibiendo de manera completa o parcial toda la totalidad de la factura. Lo vinculo esto con lo que les estoy comentando en el primer párrafo.
Se considera efectivamente cuando se recibe el dinero como ingreso. Entonces, si el SAT se entera por una factura electrónica a través del método de pago que tú ya cobraste, pues se espera que haya una declaración de ese ingreso en ese periodo de tiempo. Y para aquellas facturas que no son pagadas en tiempo en el mes, en el mismo mes en que las emites, pues existe un complemento de pago o un recibo electrónico de pago, que solamente se expiden cuando hay facturas previamente emitidas con el método PPD. Les estoy poniendo aquí un código de barras, les estamos poniendo un código de barras que los dirige a la página web de Obetus, al canal de YouTube de Obetus, perdón, al canal de YouTube de Obetus, donde tenemos una síntesis de una sesión de trabajo que tuvimos con clientes, de un curso que tuvimos con clientes, donde validamos ahí los puntos vitales, puntos importantes que debes de cuidar en la emisión de facturas y en la recepción de facturas. ¿Para qué? Para evitar discrepancias con las autoridades fiscales, ¿no? Entonces te invitamos a que lo veas en una oportunidad. Son alrededor de 20 minutos lo que vas a ver ahí de información ya sintetizada que te puede ayudar a reforzar esta información de lo que debes de validar cuando tú tienes un ingreso y emites una factura de tu ingreso, el método de pago, qué significa para efectos fiscales para el SAT. Ya que tenemos definido qué es un ingreso, qué es un ingreso y cómo se comprueba el ingreso, pues vamos a reflexionar qué hago para ganar dinero, ¿no? Hago un trabajo, tengo un trabajo, por lo tanto el ingreso que yo voy percibiendo, pues es a cuenta de un salario. Tengo un negocio que está a mi nombre como persona física, pues entonces estoy como una actividad empresarial, pero quizás yo tenga una empresa, una sociedad, donde yo soy accionista, pero la sociedad no significa que sea yo, son personalidades jurídicas completamente diferentes. Entonces, si la empresa tiene ingresos, no significa que sean mis ingresos. Yo como Antonio Rodríguez, como persona física, debo de tener una manera declarable sobre los ingresos que estoy rescatando o que me está pagando la persona moral de la que yo soy dueño, hablando de personas morales. Entonces es un punto que tenemos que validar también eso. Si yo me dedico a la renta de inmuebles, pues entonces por los ingresos de renta también estoy realizando una actividad de arrendamiento. Si gano intereses, es porque estoy siendo un inversionista financiero. Si mis empresas me están pagando dividendos, estoy teniendo ingresos por dividendos, pues entonces que estoy siendo un accionista. Y la actividad es muy importante por la cual estoy generando ingresos, estoy ganando dinero, porque tiene que ver mucho con las características que hay en el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que está directamente relacionado con mi generación de ingresos. Otro punto importante es qué hago con el dinero o en qué lo uso. Y habíamos dicho que el dinero, pues si lo utilizo para comprar cosas, para pagar servicios, para mantener mi nivel de vida, pues en muchos de esos gastos estoy también jugando con otro impuesto que es el IVA, el impuesto al valor agregado. O si lo utilizo para gastar en gasolina, en cigarros, cerveza, vino, pues también hay otro juego de IVA, otro juego de impuestos que es el IEPS, el impuesto especial a la producción y servicios. Entonces, así como hay impuestos a los ingresos, también hay impuestos al consumo y esos están vinculados en el manejo de mis finanzas. Cuando yo decido gastar dinero, hay una decisión fiscal. Cuando yo decido o genero un ingreso, pues también hay un impacto fiscal. Entonces, ahora sí, hablando de ingresos de las personas físicas, pues podemos decir que tú y yo, como personas físicas, podemos tener diferentes tipos de ingresos. Está fiscalmente o legalmente autorizado y permitido que yo pueda tener diferentes tipos de ingresos. Yo puedo trabajar en una empresa y por lo tanto percibir por mi tiempo, por mi talento, salarios o asimilados a salarios.
para aquellas relaciones que no son de una subordinación o de tiempo completo. Puedo tener actividades empresariales y servicios profesionales. Si yo me dedico a comprar y vender algún producto, digo que estoy haciendo actividades empresariales. Si yo tengo una cédula profesional, un título profesional, y por la prestación de mi servicio, de lo que me da la licencia o la tener ese título, genero ingresos, pues digo normalmente que son honorarios. Fiscalmente se le conocen como ingresos por servicios profesionales. Pero también puedo yo tener algunas inversiones en locales, en casas, y ponerlas en renta. Y ahí digo entonces que tengo ingresos pasivos, ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Tengo también la posibilidad de generar ingresos al vender bienes, al enajenar bienes, bienes que eran de mi propiedad. No estoy hablando de compraventas rutinarias, sino que, por ejemplo, vendí un auto que yo lo usaba, vendí un local comercial o una casa que estaban formando parte de mi patrimonio, pues entonces estoy teniendo ingresos por enajenación de bienes. Puedo también tener ingresos por adquisición de bienes, ¿no? Por ejemplo, recibí una donación de las que no son exentas, que ahorita hablaremos de cuáles son exentas, pues entonces yo estoy recibiendo algo, adquiero algo a través de una donación, y eso se llama ingresos por adquisición de bienes. Si yo tengo inversiones financieras y me están generando rendimientos financieros como intereses, pues entonces también es algo válido que yo puedo tener como persona física y tenerlo como otra fuente de ingresos. Puedo ganarme un premio, ¿sí? Participé, compré un billete de lotería, compré un billete de un sorteo y me gané un premio, pues es otra manera de generar ingresos o obtener ingresos. Las empresas en las cuales yo soy accionista y se decretan dividendos, pues pueden repartirme esos dividendos y es algo completamente válido. Y todo aquello que no esté considerado en estos 8 puntos anteriores, pues existe una coladera, un resumidero. Todo lo que no está considerado como un medio de generar ingresos entre el 1 y el 8, que tenemos numerado ahorita, pues entonces entra en el 9 como demás ingresos. Y los tenemos numerados así porque en la ley del impuesto sobre la renta, en las personas físicas, en el título de las personas físicas, cada uno de estos números es un capítulo. Y cada capítulo habla de las reglas, definiciones, que debe de cuidar una persona física y atender una persona física si está teniendo ingresos de este tipo. Pero algo muy común que nos preguntan cuando estamos en alguna sesión con algún cliente es, ¿puedo acaso tener ingresos de honorarios si ya estoy trabajando para una empresa? Pues la respuesta es sí. Oye, ya estoy trabajando para una empresa, pero puedo poner en renta un local que compré hace tiempo o que me heredaron. ¿Puedo ponerlo en renta? ¿No hay incompatibilidad? No, no hay incompatibilidad. La respuesta es sí puedes, ¿sí? ¿Y qué nos lo permite? Pues tú y yo como persona física tenemos el ejercicio de la libre profesión, de la generación de ingresos mientras sea lícita, claro, y la ley del ISR nos lo manifiesta de esta manera, poniendo un capítulo a detalle para cada tipo de ingreso que puedan tener las personas físicas. Entonces, pues tenemos ingresos activos e ingresos pasivos. Ingresos activos se refiere a todos aquellos ingresos que requieren mi tiempo, mi talento para que se den. E ingresos pasivos son aquellos que no requieren de tanto tiempo ni de tanto talento para que se den. Me refiero más que nada en la inversión rutinaria para que se pueda dar ese ingreso. Entonces, ¿qué es lo importante cuando estamos generando ingresos? Pues si parto de una base donde tengo ingresos activos que dependen completamente de mí, pues tener la capacidad para ir generando otras fuentes de ingreso que se conviertan en ingresos pasivos, que no dependan tanto de mí y que puedan, por lo tanto, darme otras fuentes
que me ayuden a tener mayor abundancia o libertad financiera, ¿no? Pero también es probable que tú y yo como personas físicas podamos tener algunos ingresos exentos, es decir, aquellos ingresos que no van a causar impuestos sobre la renta, que puedo informar y declarar al SAT para no caer en problemas, más bien que debo informar y declarar al SAT para no caer en problemas, y que no me van a quitar de ese dinero para pagar un impuesto sobre la renta. A eso se le llama ingresos exentos. Y aunque en la ley del ISR hay un artículo que nos enumera alrededor de 30 tipos de ingresos de exentos y que los pudiéramos ver a mucho detalle, quisimos nosotros simplificárselos en este slide para que tengan idea de algunos de los más comunes. Por ejemplo, las personas que trabajan para una empresa y perciben un salario, pues una parte proporcional de su aguinaldo es exento. Una parte limitada, perdón, de su aguinaldo es exento, de su prima vacacional y del tiempo extra. Cuando la empresa les paga esos conceptos, hay una parte que no causa impuesto, que está exento. Las personas que reciben una jubilación o una pensión, pues también tienen un tope de exención. Si una persona recibe más de ese tope, pues entonces el excedente es el que sí va a causar impuesto. Porque también de repente hay noticias en la televisión, digo, en los periódicos, que dan a entender que los jubilados, las personas jubiladas, no pagan impuesto, no deben de pagar impuestos sobre la renta. Y sí, efectivamente, así está establecido en la ley, pero hasta cierto monto. Si la jubilación ya pasa de cierta cantidad, entonces el excedente sí va a pagar impuestos sobre la renta. Las herencias y los legados es una cosa muy importante y común. Trabajamos y mientras estamos en este proceso, en este trayecto, en este viaje de la vida, pues vamos desarrollando nuestras habilidades, vamos aportando nuestros valores a la sociedad, vamos como consecuencia haciendo nuestro patrimonio, pero al final esos bienes, ese patrimonio, pues se va a quedar aquí en esta tierra, en este planeta, ¿no? Y, y es válido que se entreguen a alguien, tal y como tú lo quieras disponer. Por eso es muy importante que hagas un testamento, independientemente de la etapa de la vida en la que te encuentres o de la cantidad de patrimonio que tengas un testamento. Ahí viene ya el mes del testamento en los notarios públicos en México, en el mes de septiembre, y algunos todavía se extienden hasta el mes de octubre, pero creo que en el mes de septiembre lo hacen de manera nacional los notarios, ofreciendo un precio especial para que hagas testamento. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? Herencia significa cuando no hago distinción de mis bienes para ciertas personas, y legado es lo contrario, cuando yo hago distinción de a quién le voy a dejar cada uno de los bienes. Por ejemplo, yo puedo decir, todo mi patrimonio se queda para mi descendencia, ¿sí? Para mi esposa y mis hijas. Eso es en un testamento, si se testamento digo, para mi hija mayor le voy a dejar esta casa, para mi hija menor le voy a dejar este departamento. Eso hablamos de legados, se convierten ellos en legatarios. Cuando ya se corre ese testamento y se les asignan esos bienes, hablamos entonces de un legado. Ese tipo de ingresos son exentos, incluso las cuentas bancarias que llegas a recibir por herencia o por beneficiario son exentos. Nada más que el requisito que tenemos es que lo informes en tu declaración anual, que lo informes cuánto estás percibiendo de herencia o legado. Porque si no lo haces, entonces la autoridad fiscal te puede posteriormente cobrar un impuesto, es decir, quitarte el derecho a la exención y cobrarte el impuesto sobre la renta, pues del monto que sea según la cantidad que haya recibido de herencia, que podría ser hasta un 35%. Otro ingreso exento importante
que afecta mucho nuestras finanzas personales es el de los donativos en línea recta y terceros. Hablando de línea recta, decimos que todo lo que es de traspasos de dinero entre padres, hijos, abuelos y cónyuge es exento. Es exento. Pero ya si proviene de un tercero que no está en este círculo, ya es gravado, ¿sí? Hay un monto límite que pudiera estar exento, que son aproximadamente 100,000 pesos, que tú puedes recibir de un donativo de alguien que no está en este círculo que acabo de decir, línea recta ascendente, línea recta descendente o cónyuge. Todo eso ese valor, si no viene de este círculo, está ya grabado arriba de 100,000 pesos. 100,000 pesos, los digo como referencia porque ahorita es según el valor de la UMA, ¿no? Conforme va cambiando los años, va cambiando la UMA y va cambiando este monto. Pero si el traspaso de dinero lo recibo de mis padres, de mis abuelos, de mis hijos, o yo lo doy hacia esa línea, o de mi esposa, o de mi esposo, eso es exento, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar aquí? Pues lo que tenemos que cuidar es hacer el traspaso entre cuentas para comprobar la afinidad, para comprobar, pues sí, la afinidad civil. Para nada tener la práctica de que mi papá me va a dar dinero, pues mi papá fue al banco, sacó el efectivo, luego me entregó el efectivo y yo lo metí a mi cuenta, ¿verdad? Cosas así no podemos hacerlas porque se complica mucho ya entonces la comprobación estando de por medio un ingreso exento. Otro tipo de ingreso exento es la venta de la casa habitación. Cuando tú vendes una casa en la que habitaste, el producto de esa venta está exento hasta 700,000 UDIs en el año, hasta 700,000 UDIs, que vienen siendo aproximadamente, creo que 5 millones de pesos. Y puedes vender una casa cada 3 años con esta exención. Si tú vendes si yo viví en un año en una casa y la vendí, me cambié a otra y al siguiente año la volví a vender porque me fui a otra casa, ahí ya no causaría la exención esa segunda casa. Oye, si yo vendo la casa y excede este límite, pues entonces el exceso de este tope, el exceso de estas 700,000 UDIs son las que causarían impuesto. Pero igual el requisito es que lo declares, que lo informes. Los reembolsos de gastos médicos, los seguros. Hay planes de seguros que tienen la condición de que ante una eventualidad tú primero corres con el gasto y luego te reembolsan lo que tú gastaste y comprobaste ya después de correr su proceso. Pues bueno, ese depósito que estás recibiendo de la compañía de seguros no es causante de impuestos, pues siempre y cuando tengas la manera de comprobarlo con el documento que te da la compañía de seguros. Viáticos, pues es probable que a lo mejor en la empresa te hagan un depósito para que vayas tú a cumplir un mandato de ir a atender un cliente, atender algo fuera de la ciudad, te den un dinero, eso se pone en el recibo de nómina y también ya una vez que compruebas el viático y pasas por el proceso de control interno de la empresa, pues también se vuelve a informar en la nómina de que ya fue comprobado. Esa es la manera de que siga siendo exento ese dinero que recibes como viático. Cuando vendes un auto usado, pues igual es una enajenación, hay una ganancia fiscal, menos de 3 sumas. Si esa ganancia fiscal es menos de 3 sumas, pues entonces está completamente exento. Y aquí no quisiéramos entrar tanto a detalle, pero es importante que sepas que si tú vendes tu auto, pues hay que someterlo a validar si causa impuesto o no causa impuesto, según lo que está establecido en la ley del impuesto de la renta. Y otro concepto que promueve la creación de propiedad intelectual, la creación de material escrito de material escrito, pues entonces están los derechos de autor. Cuando los derechos de autor se dan para la venta a terceros, al público, pues existen el derecho a las regalías y ese derecho a las regalías
puede estar exento también hasta 20 UMAS elevadas al año, que vienen siendo alrededor de 700,000 pesos anuales. Entonces, hay ingresos exentos que, cumpliendo sus requisitos fiscales, te permiten a ti recibir dinero que no causan impuestos. Y al momento de recibir dinero, pues ya se convierten en tus finanzas personales que te ayudan a crear patrimonio. Y en este tema de los ingresos hay muchos mitos fiscales que queremos tratar de ir desmintiendo en esta sesión. ¿Y de dónde sacamos esta información de los mitos? Pues de las entrevistas y las pláticas que vamos teniendo con nuestros clientes. También cuando me toca dar clase ahí en el Tecnológico de Monterrey, normalmente en la primera sesión hago este ejercicio que los mismos estudiantes plasmen cuáles son los mitos fiscales, no saben si es cierto o no es cierto en materia de impuestos, porque hay mucho ruido en el ambiente, ¿no? Hay el compadre que dice, yo le hago así, nunca me ha pasado nada, veo a mi amigo que hace y deshace y nunca le ha pasado nada con el SAT, pues entonces empiezan a crear un mundo de chismes fiscales, ¿no? Y precisamente es lo que queremos ahorita aquí desmentir, y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dicen, oye, solamente puedo tener ingresos fiscales por una actividad. No puedo darme de alta en otro régimen porque ya estoy trabajando para una empresa. No, esto es falso. Tú como persona física, ya lo vimos ahorita, tienes la libre profesión, tienes la libertad constitucional de ejercer lo que tú quieras, de invertir donde tú quieras, mientras tanto, y cuando sea lícito. Entonces tú puedes tener múltiples fuentes de ingreso. Puedes trabajar para una empresa, puedes prestar servicios profesionales independientes, puedes tener un negocio de comidas, puedes tener ingresos por renta, puedes recibir intereses de una inversión financiera que tienes, puedes haber comprado acciones de una empresa y recibir dividendos cada vez que se decreten, etcétera, ¿no? Entonces, sí es válido tener ingresos fiscales de diferentes actividades. Como no he ido al SAT a darme de alta, por tanto no soy contribuyente, es otro mito, ¿no? La gente dice, como nunca he pisado una oficina del SAT, pues de seguro no vivo para ellos, ¿verdad? No existo para ellos y no pago impuestos. La realidad es que el sistema financiero tiene la obligación y la facultad de que cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria, te deben dar de alta con tu RFC. Si tú no se los presentas, ellos te dan de alta. Y prueba de eso es que te invito a que veas un estado de cuenta o incluso de tarjeta de crédito y te vas a dar cuenta que ya está tu RFC, ya está con nomoclave. Entonces, mucha gente que a lo mejor, sobre todo estudiantes, que ya tienen cuentas bancarias a su nombre como titulares, creen que nunca, que el SAT no los tiene en el radar, pero ya con esa información del banco, cada vez que el banco les cobra una comisión bancaria, pues el banco les emite una factura donde dicen, fulanito de tal con este RFC fue mi cliente, ¿no? Entonces ya tienes actividad económica y estás apareciendo en los sistemas del SAT. Otro mito fiscal es que mis ingresos no fiscales, por eso lo ponemos en mayúsculas, mis ingresos no fiscales los manejo en una cuenta bancaria no fiscal. Y este es un mito que está todavía muy fuerte porque la gente cree que hay cuentas bancarias fiscales y no fiscales, ¿sí? Todo lo que hacen y declaran lo meten en la cuenta de Banorte, por ejemplo. Pero lo que no declaran lo meten en la cuenta de Bancomer, por ejemplo, ¿no? Y creen que dicen, no, pues si al SAT nada más le muestro esta y esta no. No, eso ya no existe. Eso existía probablemente en la era de papel, antes del año 2013. Ahorita en la era electrónica, en la era digital, todo está a visibilidad del SAT. No existen las cuentas no bancarias, digo, las cuentas no fiscales. Toda cuenta del sistema financiero es fiscal. Y por eso te digo que prueba de ello es que veas un estado de cuenta y ahí vas a ver tu RFC. Otro mito es el efectivo que recibo y no declaro, lo utilizo para pagar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Pues hay personas que dicen, tengo un ingreso que no declaro porque es efectivo, no es mucho,
pero con ese me lo utilizo para ir pagando tarjeta de crédito. O los que dicen que sí tienen mucho efectivo, ellos creen que mejor operan con tarjeta de crédito y luego el efectivo lo utilizan para pagar la tarjeta de crédito. Esto también es falso. Las tarjetas de crédito son cuentas bancarias. Son cuentas bancarias que entran al proceso de fiscalización o al proceso de información del sistema financiero al SAT. Por lo tanto, ese efectivo o esta práctica de utilizarlo para pagar tarjeta de crédito que piensa mucha gente que es algo muy astuto y muy inteligente, pues no es cierto, ¿no? Otro mito, si deposito más de 5,000 pesos en efectivo, el SAT me cobrará impuestos. Por eso, mejor solo hago depósitos pequeños. ¿Por qué este de 5,000 pesos? Hace 2 años, hace 3 años, que empezó un régimen de plataformas digitales para personas físicas que tienen ingresos en plataformas digitales, había un valor de 5,000 pesos en una tabla que se empezó a promover y hubo personas con poder en las redes sociales, pero que ignoraban el tema fiscal, que empezaban a decir antes que nadie que después de 5,000 pesos te iban a estar pagando, te iban a estar quitando impuestos, ¿no? Y la realidad es que todos los ingresos que hay en tu cuenta bancaria, independientemente del monto, son causantes de impuesto. Existe como antecedente, hubo un impuesto a los depósitos en efectivo que se llamaba IDE, ahí por el año 2008 al 2013, que consistía en que si había más de 15,000 pesos en efectivo depositados en una sola exhibición o en varias exhibiciones a lo largo de un mes en una cuenta bancaria, le retenían el 3% del excedente de los 15,000 pesos y se lo entregaban al SAT, el banco. De ahí se empezó como que a tergiversar este chisme. Quedó abrogado ese impuesto en el 2013, pero se quedó el sistema implementado. Y hasta el año pasado, una vez al año, los bancos le informaban al SAT de las operaciones que en suma excedían 15,000 pesos en efectivo en un mes y se le entregaban al SAT esa información los bancos. A partir de este año ya lo hacen de manera mensual. Entonces, esto es un chisme, esto es un mito. Tratamos de aclararlo ahorita con lo que acabamos de decir. Otro chisme es que dicen, voy a recibir una herencia y esto causa impuesto. Pues ya lo vimos anteriormente que no, ¿no? Las herencias, cuando están perfectamente legalizadas, mientras tú las declares y las informes, no van a causar impuesto. Otro mito, si me llevo el dinero a otro país para no pagar impuestos. No, es que mi compadre se lleva el dinero a McAllen, ¿verdad? Y allá no paga impuestos, todo lo que no quiere declarar aquí, se lo lleva para allá. Existen unos acuerdos de intercambio de información fiscal de manera automatizada entre los países, donde, por ejemplo, México le informa una vez al año a Estados Unidos todas las cuentas bancarias que hay aquí de sus ciudadanos en México. Por lo tanto, México recibe una vez al año la información de las operaciones bancarias de las cuentas bancarias que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Ya se hay acuerdos con muchos países. Ese acuerdo se conoce por sus siglas FATCA. Entonces, el hecho de que nosotros nos llevemos el dinero a otro país no significa que no paguemos impuestos. El SAT pudiera saber de esa información por estos acuerdos y adicionalmente, en la ley del impuesto sobre la renta está establecido que las personas físicas residentes en México, como tú y como yo, pagan ISR en un régimen universal, tributación universal. Es independientemente de dónde tengas el ingreso en cualquier país del mundo, tú debes de venir a informar aquí en México de ese ingreso. Si ya pagaste impuesto en ese otro país,
si hay un acuerdo para evitar doble tributación firmado entre México y ese país. Tienes derecho a acreditarlo, tienes derecho a utilizar ese impuesto aquí, a pagar la diferencia o ya no pagar más, ¿sí? Pero este es un mito muy frecuente que vimos importante desmentir. Que si recibo un ingreso con el concepto en el estado de cuenta que dice préstamo, ya no causa impuestos. No, el puro concepto que aparece en el estado de cuenta no es ya lo único que revisa el SAT. Tenemos que irnos a tener hábitos de documentar bien. Si yo recibí un préstamo, pues tiene que haber un contrato y de preferencia un contrato notariado con fecha cierta, ¿no? Para que entonces ahora sí yo pueda decirle al SAT si me pregunta que ese préstamo no es causante de impuestos. Y además, informarlo, declararlo, ponerlo en mi declaración anual. Entonces, esos son algunos de los mitos fiscales comunes de las ideas que tiene la gente de que no se causan impuestos cuando están en estos supuestos, y vimos importante ahorita desmentirlos. Y tratando ya de aterrizar algunos conceptos de cómo debes de cuidar en tus finanzas tu estado de cuenta y cómo documentarlo, hicimos esta información. Por ejemplo, si tú tienes depósitos en tu estado de cuenta que provienen de salarios, lo que debes de cuidar es que tengas un comprobante fiscal de nómina, que te diga, que te avale, que te respalde ese depósito si es por salarios. Si tú tienes ingresos por honorarios, transferencias que te están pagando honorarios, pues entonces el comprobante que lo debe de informar al SAT es la factura electrónica, el CFDI, relacionado con esos honorarios, con el método de pago correcto, ¿no? Como decíamos anteriormente, el PUE o PPD según el caso. Si estás teniendo ingresos en tu estado de cuenta, en estado de cuentas tu nombre, por ventas, porque te dedicas a vender alguna mercancía, algún producto, pues tienes que tener un CFDI, una factura electrónica que ampare esa mercancía o ese ingreso. Si tienes ingresos por rentas, porque pones a disposición de alguien más un local comercial, una casa, una bodega, pues también tienes que tener una factura electrónica que la ampare. Si tienes depósitos por traspasos entre cuentas propias, pasé dinero del banco 1 al banco 2, pero está mi nombre. Eso pues no causa impuestos, es como pasar dinero de una bolsa de un pantalón a otra. Nada más que lo que tengo que hacer es dejar la evidencia que la cuenta de origen pues era mía. Por eso el estado de cuenta de la cuenta de origen o el comprobante del traspaso es lo que me va a ayudar a comprobar esto. Y aquí hay un tema complicado también de entender por el dinamismo que tenemos en la sociedad respecto a las tandas. O yo tengo un depósito por tanda, a mí me llega la tanda cada 6 meses o cada 4 meses, pero es una tanda, ya sabemos que en las tandas pues, no hay ingreso real, es un ahorro diferido. ¿Cómo puedo comprobar eso? Pues está muy complicado hacerlo, porque tendríamos que tener pues todo un mecanismo de la tanda, de cómo opera, pero eso es algo así muy informal. Entonces, si estamos en una tanda donde hay traspasos, donde hay depósitos en efectivo, pues corremos el riesgo de que ante una revisión del SAT diga, oye, eso es un ingreso que no lo tienes, no lo has declarado, ¿no? Pues aquí el de la tanda es muy complicado la comprobación. Los préstamos, pues ya decíamos anteriormente, un depósito por un préstamo, pues hay que cuidar tener el contrato. Premios, pues hablamos de contratos y hablamos de constancia. La constancia que te está otorgando el organizador del premio, de manera que ya pago impuestos. Si yo recibo una pensión, tengo depósitos por la pensión, pues tengo que tener, estamos hablando aquí de pensión de acreedor alimentario, de manutención, pues tengo que tener la orden del juez de que voy a estar recibiendo este ingreso porque así está dictado pues en el proceso o en el acuerdo. Los donativos en línea recta, padres, hijos, cónyuge. Ojo, en línea recta no entran hermanos. No se consideran línea recta los hermanos. Línea recta es padres, abuelos, hijos y el cónyuge en este caso, que no es línea recta, pero es tu pareja. Tenemos que tener el estado de cuenta origen y si los montos pues ya están siendo considerables, sí es conveniente ir firmando contratos de donativo.
Eso es lo que comprueba tus ingresos para que sean exentos. Cualquier otro depósito que no se compruebe con lo que estamos diciendo anteriormente, para el SAT va a ser considerado un ingreso fiscal. Por eso es muy importante que tengamos los hábitos de estar documentando nuestros ingresos, de poderlos comprobar ante el SAT si llegaran a pedirnos o llegar a estar en una facultad de comprobación. En el caso de reembolsos, oye, pues yo hice un gasto a nombre de alguien más, fui a comprar una computadora a nombre de alguien más. ¿Qué es lo que tengo que cuidar cuando ya me da el dinero de reembolso? Pues lo conveniente es que sea una transferencia de lo que estoy recibiendo y comprobar la factura a nombre del tercero, guardarme con una copia de esa factura. Si esto lo hacemos a nivel empresarial, que puede darse el hecho de que una persona haga gastos a nombre de una empresa y luego solicita a la empresa el reembolso, pues conviene tener un procedimiento, un formato de reembolsos que estén siendo foliados, firmados para estar guardando también esa información, ¿no? Y pueda comprobar que ese depósito está siendo comprobado. En el caso de los viáticos, pues el CFDI de nómina. Si la empresa en la que trabajo me está dando un dinero para hacer un gasto, para atender un cliente fuera de la ciudad, pues que en el recibo de nómina se esté cumpliendo eso. Si estoy recibiendo herencia de cuentas bancarias, dentro de mi herencia me están dando o estoy como beneficiario de cuentas bancarias, pues lo que debo de tener es el estado de cuenta de origen y también el documento que me da el banco cuando me está liquidando a mí como beneficiario. Entonces, estos son los ejemplos de documentos que debemos de tener según el tipo de depósito que estemos teniendo en las cuentas que están a nuestro nombre como contribuyentes. Recuerden que todas las cuentas bancarias son fiscales. Creo que este slide vale mucho la pena tomar nota. Se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan y que puedan repasarlo, ¿no? Y aquí les decía también que en este tema fiscal, incluyendo la autoridad fiscal, está cometiendo, no está siendo precisa en los comunicados que hace. La semana pasada hizo este comunicado indicando, el SAT te recuerda que no cobra ni vigila depósitos en efectivo. El SAT informa que es falso, esto lo publicó el SAT, que es falso que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Aquí confunde el IDE, Impuesto de Depósito en Efectivo, que ya dejó de estar en el 2014, con el ISR y con la palabra impuestos de manera global. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo como cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otras, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. Falso. Falso. Existe ya un sistema bien determinado en las instituciones financieras que reportan esta información. Es importante que toda la población conozca disposiciones fiscales e información correspondiente al régimen de contribución del que son parte. Aquí está haciéndolo ver como que si además tú estás en un régimen tú, entonces eres fiscalizable. Pero la realidad es que todas las personas somos fiscalizables, ¿no? Y que solamente las instituciones financieras podrán entregar información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT. No. Cada mes los bancos informan al SAT de las cuentas bancarias que tuvieron más de 15,000 pesos en efectivo de depósitos cada mes. Y eso está a partir de este año y antes era anualmente. Solo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos en instituciones financieras que cuenten con esta información para evitar defraudaciones fiscales. Y repito, eso no está sucediendo así. No es así como lo plasma el SAT. El SAT realiza 10,000 auditorías al año aproximadamente. Se revisa la información declarada por los contribuyentes respecto a depósitos bancarios recibidos y se coteja con los datos que brindan las instituciones financieras mensualmente para una fiscalización más exacta. Esto permite agilizar y eficientar las auditorías y, por tanto, combatir de forma más expedita la evasión fiscal.
Muy desafortunado el comunicado. Hoy publicamos en el ISPNL, estoy con Contadores Públicos de Nuevo León, un comunicado de prensa tratando de hacer precisiones sobre este comunicado y dando recomendaciones en el manejo del efectivo. Por ejemplo, no prestar la tarjeta, evitar el uso de efectivo para pagar tarjetas de crédito, préstamos, utilizar preferentemente transferencia electrónica, que los pagos por salarios sean por prestaciones, que los pagos por salarios y prestación de servicios sean por transferencias, y recordar que todas las cuentas de las instituciones financieras tienen carácter fiscal. No existe secreto bancario para el SAT. Es falsa la creencia que existen cuentas fiscales y no fiscales, lo que ya les dije, ¿no? Les vamos a compartir esta información. Este comunicado lo pueden ver también en las redes sociales del ISPNL. Saben muchos de ustedes que participo muy activamente aquí con colegas en esta institución, y se hizo precisamente para tratar de aclarar esta desinformación que dio el SAT. Entonces, fíjense cómo hasta el mismo SAT confunde a la población, ¿no? Hablando de métodos de fiscalización, creemos que nada más existen las auditorías, pero hay programas que ya todos los que estamos aquí creo que hemos sido receptores. Hay un programa que se llama Caídas Recaudatorias, que a través de buzón tributario, que a través de mensajes, correos electrónicos, llamadas o invitaciones, te dicen cómo te está viendo el SAT sin que estés siendo auditado. Y hay otro programa que se llama Vigilancia de Cumplimiento, que te mandan cartas, te llegan correos electrónicos, te mandan grabaciones, te llegan CMS por mensajes SMS por teléfono celular. El sábado que estás cenando con tu familia, con tus amigos, te recuerdan que tienes declaraciones pendientes o que ya van a vencer. Entonces hay una especie como de terrorismo fiscal para dar percepción de miedo. Y estos son métodos de fiscalización informales que están autorizados el SAT para hacerlo, pero digo informales en el sentido de que no hay auditorías abiertas. Pero esto, fíjense, esto lo saqué la semana pasada en una plática que di aquí en una empresa, cómo en los últimos años estos métodos que no son los de auditoría han recaudado miles de millones de pesos nada más con esta vigilancia que dice el SAT que no hace, pero que sí te hace ver que te está viendo. Y comparado con las auditorías formales, vemos que corresponden de un 25 a un 30% adicional a las auditorías. Es decir, este sistema de vigilancia llegó para quedarse. Le está funcionando al SAT, le está siendo efectivo, no le invierte tantos recursos, ni personal, ni tiempo, ni tecnología. No les invierte tanto tiempo y le están siendo fabulosamente atractivos al SAT. Entonces, hasta ahorita era parte de lo que queríamos compartir con ustedes, hacerles ver todos los métodos de fiscalización que hay, cómo tiene que ver mucho la manera en cómo manejamos nuestras finanzas personales, tener esa vinculación con la parte fiscal. No se trata nada más de ganar dinero y hacer ganancias, sino que tengo que cuidar el aspecto fiscal para evitar estar en discrepancia fiscal. Recuerden que fue un concepto que vimos en la sesión anterior, discrepancia fiscal. Entonces, es un concepto que se está agarrando el SAT para hacer estos métodos de fiscalización. Y pues bueno, nos tocó vivir este esquema digital de fiscalización, esta era de fiscalización también por parte del SAT, y quisiera que las conclusiones las sacáramos ahorita algunos de nosotros, entre nosotros mismos, ¿no? De lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿qué reflexiones se quedan? ¿Con qué se están quedando de esta plática? ¿Qué preguntas están sin responder o a dónde les está llevando? Entonces me gustaría escucharlos. Tenemos ahorita 5 minutos más. Adelante. Adriana, adelante. A decirle, Adriana. Una pregunta que siempre he tenido, Toño, es
Las transferencias que hacemos, me queda claro que es mejor, que se debe hacer por transferencia entre las cuentas de los familiares. Por ejemplo, uno a su esposo y a la inversa y los hijos, para arriba y para abajo. Pero mi duda Sí. es que eso es muy irregular. Entonces, ¿cómo lo puedes formalizar? Porque no es, pues, no sé, ahora te doy tanto para el gasto, mañana préstame porque ya traigo muy baja la cuenta y así. Entonces, ¿cómo se puede o no es necesario formalizarlo? Que si te pones a ver en un año, si te echas la cantidad. Lo que tienes, arriba de lo que tienes que declarar. Sí, mira, el código civil establece una cantidad irrisoria de 5,000 pesos o 3,000 pesos, ¿sí? Pero al año. Al año, ¿sí? Eso significa que todos, y son cantidades que no se han actualizado. Una auditoría que yo viví de un cliente por estos temas, no hubo observación por el monto entre esposos, transferencias, cuando le declaramos o cuando le comprobamos que el depósito venía de la cuenta de la esposa, ¿sí? Okay. Y con eso, en una experiencia práctica te puedo decir que la autoridad lo valió. Y también al decir autoridad, quizás me estoy viendo muy genérico, ¿verdad, Adriana? Porque también depende mucho de que te esté revisando, ¿sí? Claro. Pero ya tuvimos esa experiencia y pasó porque lo fundamentamos en el artículo que está ahí en la ley. Si nos vamos todavía más piquis, pues el Código Civil hace que me vaya a un monto irrisorio y significaría que yo tenga que hacer un contrato al final del año de todos los traspasos que le hice a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa y hacerlo en un contrato y dejarlo ahí plasmado, ¿verdad? Pues sí. Porque, sí, pues esa sería una práctica. No tenemos ese hábito, pero sí sería prudente tenerlo por si nos topamos ante una revisión que no me quieran valer el propio estado de cuenta como un comprobante y no querer irme a otras instancias, pues mostrar entonces ese contrato que esté sumado. Es difícil por el control, ¿verdad? Pero pues sí es una opción. Y vale un contrato privado tanto para eso como para un préstamo. No necesita ser notariado ni. Mira, está siempre el tema ese de la fecha cierta. Lo que he encontrado también de manera más práctica, Adriana, es no irme a la notaría a que me lo ratifiquen, pero sí ir a que me saquen una copia certificada. Y eso es muy, muy económico. ¿Sí? Okay. Entonces Sí, ya con eso ya tienes fecha cierta. Y la última duda que tenía nada más es, ¿el régimen en el que estás casado no hace diferencia? No, en eso de los traspasos no. No, ¿verdad? En esos traspasos no. En la generación de ingresos sí pudiera tener un impacto fiscal, pero en el traspaso no. Sí, perfecto, sí, de acuerdo, gracias. Nada, gracias, Adriana. Bien, digo, si no hay aquí otro comentario, háganoslo saber después en algún correo electrónico, un mensaje. Yo quisiera que sigamos asistiendo a estas pláticas, que compartamos lo que estamos percibiendo, las dudas que tenemos, no nos quedemos con dudas en estos temas y que vayamos avanzando realmente en los temas que traemos preparados para ustedes y les saquemos jugo, ¿no? En la siguiente sesión del mes de septiembre hablaremos de obligaciones fiscales y la importancia que está teniendo el buzón tributario ahorita actualmente entre las personas físicas. Y luego iremos avanzando en los siguientes temas. Los invitamos que también nos ayuden a compartir o invitar a otras personas que quieran asistir a estas sesiones o verlo en el canal de Obetus de YouTube, pues creo que les puede servir a la gente. Lo hacemos de verdad con la mejor de las intenciones para que podamos ayudarnos entre todos en este ambiente que estamos viviendo de incertidumbre, pues de volatilidad y que pues a todos nos inquieta, ¿no? Mis compañeras Nayeli Rodríguez, Karen Cruz, pues también agradecerles el apoyo para esta sesión y también pues estamos atentos a sus dudas para atenderlos, para cualquier cosa que ustedes vayan teniendo de inquietud ya en su día a día relacionado con personas físicas, con su cumplimiento fiscal, con sus dudas fiscales, porque decíamos hay muchos mitos
y muchos chismes en esta materia. Y bueno, pues decirles que estamos atentos a ustedes. Aquí están también ya en pantalla ellas. Y pues bueno, agradecerles, ¿no? Agradecerles a todos esta oportunidad que nos dieron. Y bueno, pues con esto concluimos esta sesión. Nos esperamos el siguiente mes. Y pues bueno, pues hay que cuidar el dinero. Si se nos hace, si es todo un arte el generarlo, pues también tenemos que desarrollar ese arte de cómo cuidarlo y cómo utilizarlo, ¿no? Nayeli, ¿querías agregar algo? No, nada, contador, pues muchas gracias y estamos aquí al pendiente de las dudas que tengan todos los participantes. Ahí están nuestros teléfonos, correos y pues estamos pendientes. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.